Bien, también está propuesto para este tema el problema número 14. En él se nos dice que en una región del espacio existe definido un campo eléctrico de intensidad E igual a 4xi menos 2j en voltios por metro. Determine si es conservativo y si es así, calcule el potencial del que deriva en un punto cualquiera del campo. Considere el origen de potencial en el punto 00. También se nos pide la circulación de E entre los puntos A y C a lo largo del camino indicado en la figura. Aquí está, se puede ver que hay una línea quebrada de dos tramos rectos. La circulación de E entre los puntos A y C hasta partir de los potenciales en A y C. Calcule la energía potencial de la carga Q' igual a 2 por 10 a la menos 8 coulombios en el punto A y C, y qué trabajo hay que realizar para desplazar la partícula desde A hasta C y quién realiza ese trabajo. Bien, en este caso, y por ir comenzando por partes, vamos a ver si el campo del que partíamos, 4xi, que es igual a 4xi menos 2j. Es conservativo, está expresado en voltios partido por metro, que como ven es sistema internacional y equivalente a Newton partido coulombio. Para ver si este campo es conservativo, bastará ver si su rotacional es nulo. Caso de ser nulo, diremos que el campo es conservativo. Recuerdan que el rotacional lo escribíamos como el producto vectorial del operador nabla por el campo E. Este tenía por tanto la expresión IJK es la resolución de un determinante donde la primera fila son los vectores unitarios de nuestro sistema de ejes, parcial de x, parcial de y, parcial de z, es el operador nabla y ocupa la segunda fila de nuestro determinante, y las componentes E sub x, E sub y E sub z del campo ocupan la tercera fila. La resolución de este determinante nos dice que en la componente y de este determinante será parcial de E sub z respecto de x, de y, menos parcial de E sub y respecto de z. Irá multiplicado por el vector unitario y. Multiplicando al vector j irá parcial de E sub z de E sub x respecto de E sub z menos parcial de E sub z respecto de E sub x. Es decir, parcial de E sub x respecto de E de z menos parcial de CEZ respecto de x. Irá multiplicando al vector j. Y finalmente, parcial de E sub y respecto de x menos parcial de E sub x respecto de y, irán multiplicando al vector k. Esta es la expresión del rotacional. Diremos que un campo es conservativo si el rotacional de ese campo es cero, y ello implica que estas derivadas, todas y cada una de estas componentes, la primera, la segunda, la tercera, sean cero. Vamos a comprobar si nuestro campo es conservativo. La primera comprobación es ver si esta primera paréntesis es cero. Nos vamos a preguntar, ¿es cero este paréntesis? ¿Es esta derivada parcial igual a esta otra derivada parcial? ¿Es parcial de E sub z respecto de y igual a parcial de E sub y respecto de z?
La única forma de saberlo es realizando estas derivadas y viéndolo. En nuestro caso, la derivada parcial de e sub z, que es 0, ven que nuestro campo vectorial tiene de tercera componente, de componente z, tiene 0, entonces parcial de e sub z respecto de i, claro, es igual a parcial de e sub i. Esta es nuestra pregunta. Es igual a parcial de e sub i, que es de valor menos 2, respecto de z. La respuesta es sí. Esta igualdad se cumple porque el primer término vale 0 y el segundo término también vale 0. Luego esto siempre será igual. Tenemos un sí, un afirmativo. Veamos el segundo. Es parcial de e sub x respecto de z igual, es la pregunta, es igual a parcial de e sub z respecto de x. Para ello sustituimos de nuevo y vemos que parcial de e sub x vale 4z, perdón, 4x, derivado respecto de z es igual a parcial de e sub z, que no existe, que es 0 respecto de x. Vemos que en el primer caso 4x derivado respecto de z es 0, pues x es independiente de y, y tenemos que 0 es igual a 0. Bien, tenemos que el segundo paréntesis también se cumple. Tercer paréntesis, nos preguntamos parcial de e sub i respecto de x es igual a parcial de e sub x respecto de y, y vemos que parcial de e sub i es parcial de menos 2 respecto de x. Me estoy preguntando si esto es igual a parcial de e sub x, que es 4x respecto de y. En este caso también compruebo que el primer término de la comparación es 0, el segundo término también es 0, luego la respuesta es sí. Los tres paréntesis de esta igualdad son 0 y por tanto el rotacional es 0. Ello implica que nuestro campo es conservativo. A partir de aquí, la teoría me afirma que existe, ya puedo estar seguro. Si esto ocurre, implica que existe una función potencial, v. La voy a llamar v. Y v ocurre que será la función potencial y menos gradiente de v va a ser igual a e. Existe una función potencial escalar, es decir, v solamente va a depender, es escalar, es un número que depende de la posición x, y z. Es la función que pretendo determinar y sé que su gradiente debe coincidir con e. El gradiente de v, por definición, el gradiente cambiado de signo, el gradiente de v, el gradiente, pongámoslo, gradiente de v, yo recuerdo que era parcial de v respecto de x por y, más parcial de v derivado respecto de y multiplicado por j, más parcial de v respecto de z multiplicado por k. Entonces, podré decir,
que estoy buscando una función de 3 variables tal que su gradiente cambiado de signo coincida con e, y como e tiene de expresión igual a 4x y más, que en este caso es menos 2j más 0k, identificando podré ver que el gradiente de v cambiado de signo, vamos a cambiarlo ya de signo, menos, menos, aquí son signos menos, lo hago tachando, lo admiten bien. Y ahora podré decir, si estos dos vectores deben ser iguales, menos parcial de v respecto de x debe ser igual a 4x. Menos parcial de v respecto de y debe ser igual a menos 2. Menos parcial de v respecto de z debe ser igual a 0. Bien, este es el sistema que voy a resolver. No sé resolverlo directamente, por lo tanto lo vamos a hacer por pasos. Voy a ver cómo varía v solamente primero respecto a x. Voy a hacer una integración respecto a x. Luego haré una integración respecto a y y luego respecto a z. Veamos cómo se hace. Respecto a x, yo sé que v, en lo que a su variación respecto a x vale, tiene una derivada que es 4x, cambiada de signo. Momentáneamente lo voy a escribir así, derivada de v respecto de x, porque estoy solamente pensando en la variación respecto de x. Para mí, en este momento en que estoy solamente pensando en x, y z son variables que actúan como constantes, como valores fijos, inamovibles. Y esto me permite decir que menos derivada de v respecto de x debería ser 4x, 4x, o lo que es lo mismo, si lo prefieren, realizo que diferencial de espejo, diferencial de v, es igual a menos 4x diferencial de x. Ahora realizo una integración indefinida de estos en ambos términos y saco que la integral de diferencial de v será v. Es la función que yo voy buscando. Sé que depende de x, de y, de z. Y que será, aplicando la integración indefinida, como pueden ver, es una integral inmediata, menos 4x al cuadrado dividido entre 2, más una constante. Pero cuidado, para mí una constante no es solamente un valor numérico. La x, la y y la z eran variables, pero que actuaban como constantes. Por tanto, esta constante para mí ahora debe poder ser dependiente, debe poder contemplar que la y la z queden en su interior. Porque he hecho una integración respecto de x, la constante puede depender de otras variables. Solo y exclusivamente de y y de z, ya no puede depender de x. La x, la posible dependencia está aquí. Bien, pues si este resultado, que es un resultado parcial, ya lo puedo aplicar y es toda la información que estaba contenida en esta primera ecuación. Este resultado contiene toda esta información. Ahora voy a ver qué información aporta la segunda ecuación sobre este resultado. Para ello, lo que tengo que tener en cuenta es, voy a transcribir de nuevo esta ecuación en forma diferencial absoluta, diferencial de v respecto de y, debe ser igual
a menos 2. Y si yo tengo en cuenta esta ecuación, pues veo que diferencial de v respecto de y coincide, es la de, al derivar esto respecto de y, ahora la x actúa como constante, la z también, solamente estoy pensando, cuando pienso en la segunda ecuación, solamente pienso en la y como variable. Esto será 0 más la derivada de este valor c, que sí podría depender respecto de y, respecto de el y. ¿Ven? Esta derivada que debía valer menos 2, es decir, esto debe ser igual a 2, me lleva a otra información. Me lleva a que c, que sí depende de y, en su derivada debe valer 2. Bueno, es fácil ver que diferencial de c debe ser igual a 2 diferencial de y que al realizar la integral indefinida me queda que c es igual a 2i más una constante c segunda. Esta constante c segunda realmente era algo que no puede depender de x, ya no puede depender de y, solamente puede ser que dependa de z. Y de la expresión que yo tenía anteriormente, ahora ya la información que ha aportado esta información me la enriquece y me queda que v, la nueva versión de v, ya enriquecida por la primera y segunda de las ecuaciones, me queda como menos 4x cuadrado dividido 2, ya lo pongo aquí, menos 2x al cuadrado, más 2y, más una c segunda que solo puede depender de z. Bien, vamos a ver con esta última versión que tengo qué información me aporta la última de las ecuaciones. La última de las ecuaciones me dice que menos derivada de v respecto de z, lo escribo así porque ahora ya estoy pensando que en la tercera de las ecuaciones solamente pienso en la variación respecto de z, y esto me permite pasar de derivadas parciales a derivadas totales, y esto debe ser igual a 0 y por tanto voy a transcribirla aquí. Derivada de v respecto de z, pueden ver que es igual a 0, porque sería esta derivada que primero es 0, la derivada de 2i también me da 0, más la derivada de esta c segunda respecto de z. Y esto me dice esta ecuación que debe ser igual a 0. Es decir, derivada de c segunda respecto de z es igual a 0. Esto es tanto como decir que c segunda no tiene dependencia ninguna de z, porque si hubiese alguna dependencia, esta derivada no sería 0. C segunda ya sabemos que es un valor numérico. Le voy a llamar c tercera, pero c tercera ya sé que es un valor numérico que ahora determinaremos, que con algún criterio determinaremos ahora. Y ya tengo la información total de la función v. La función v en general va a ser igual a la última versión que tenía enriquecida ya, pero ahora aún más enriquecida, menos 2x cuadrado más 2y, más un valor numérico puro. ¿Cómo determino este número, este c tercera, este valor numérico? Bueno, pues yo voy a hacer una aplicación de lo que me dice el problema. Me dice, mire,
una de las concreciones que me dice el problema es que en el punto de coordenada 0, 0, en el origen de coordenada, esta c tercera, esta función debe ser igual a 0. Y con ello yo ya voy a tener información suficiente, pues esto implica de aquí, de estas dos saco, que menos 2x, menos 2, 0, cuando la x vale 0, al cuadrado, más 2y, que vale 0 también, más la c tercera, esto debe ser igual a 0. Obviamente la única forma es que c tercera sea igual a 0. Y me queda que la función v, yo la estoy considerando dependiente de x y z, es menos 2x al cuadrado más 2y, solo y exclusivamente porque la c tercera vale 0. Esto estaría expresado en voltios. Tengo, por tanto, la función potencial, un campo conservativo y su función potencial. En este momento yo me puedo preguntar si he hecho bien mis cálculos, si lo que he hecho está bien. Para ello bastaré con que yo vea que cumplo una de las condiciones de límite, pero cumplo con las ecuaciones diferenciales que previamente resolví. Aquí pueden ver, es muy sencillo ver que esta primera se cumple porque la derivada parcial de esta función respecto de x me quedaría menos 4x, que al cambiarla de signo me queda 4x, bien. La segunda, cuando haga la derivada parcial respecto de y me queda 2, al cambiarla de signo me queda menos 2, bien. La tercera, v de respecto de z igual a 0, es decir, v no depende de z, efectivamente yo no veo aquí dependencia alguna de z, está bien. Bien, esta es mi función potencial ya correctamente determinada.